Buenas tardes, ingeniero. Nosotros somos el grupo 7 y el tema que vamos a tratar esta tarde es las transformadas de la Laplace. Nuestro grupo está conformado por Jiménez Pincay, María Lili Beck, Macías Bailón, Luigi Ronaldo y Quiroz Andrade, Kevin Bryant. La transformada Laplace es una técnica matemática que forma parte de las ciencias transformadas integrales, como la transformada de Fourier, la transformada de Hilbert y la transformada de Mellin, entre otras. Estas transformadas, como quiera, están definidas por medio de una integral impropia y cambian una función en una variable de entrada en otra de función de otra variable. El método de la transformada de Laplace es un método operativo que aporta muchas ventajas cuando se usa para resolver ecuaciones diferenciales lineales. Mediante el uso de la transformada Laplace se puede convertir muchas funciones comunes, tales como las funciones sinusoidales, amortiguadas y las funciones exponenciales en funciones algebraicas. Ahí tenemos la imagen de Piero Simón Márquez de Place, que es un matemático y astrónomo francés. En su tiempo se lo conocía como el Newton de Francia y sus principales campos de interés fueron la mecánica celeste, el movimiento planetario y la teoría de probabilidades. La transformada de Laplace puede ser usada para resolver ecuaciones diferenciales lineales y ecuaciones integrales, aunque se pueden resolver algún tipo de ecuaciones diferenciales con coeficientes variables. En general se aplica en problemas con coeficientes constantes. Las operaciones tales como la diferenciación y la integración se sustituyen mediante operaciones algebraicas en plano complejo. Por tanto, una ecuación diferencial lineal se puede transformar en una ecuación algebraica en la variable compleja S. Una ventaja del método de la transformada de Laplace es que permite el uso de técnicas gráficas para predecir el comportamiento del sistema, sin tener que resolver la ecuación diferenciales del sistema. Sea una función definida de 0 a infinito positivo, excepto a los sumos del conjunto discreto. Dado esto, se define normalmente la transformada de Laplace de f como la función de la variable compleja, como las fórmulas que vemos ahí, de integral de 0 a infinito e elevado a las STFT, por la derivada. En tal caso se dice que f minúscula es la transformable de Laplace y la función f mayúscula está definida como, es llamada transformada de Laplace de f minúscula. Sea una función ft definida en el dominio del tiempo, su transformada de Laplace se define como la fórmula que vemos allí, siendo S la variable en el dominio de Laplace si existe un conjunto no vacío de valores de la variable S, para los cuales la integral es convergente. Ya a su vez, si se cuenta con una función en el dominio de Laplace, se puede realizar la operación antitransformada para regresar al dominio del tiempo. Es la inversa, la fórmula que está allí. En el modelo matemático tenemos que la idea básica del uso de las transformadas integrales consiste en lo siguiente. Supongamos que estamos estudiando un determinado fenómeno físico que describimos por medios de modelos matemáticos. Dicho modelo está formado por una o varias ecuaciones diferenciales, ya sean ordinarias o en derivadas parciales, con sus correspondientes condiciones iniciales y de contorno. El problema consiste en resolver dicho modelo matemático, es decir, resolver la ecuación diferencial. Es ahora cuando intervienen las transformadas integrales, en particular como quiera la transformada de Laplace, para transformar dicha ecuación diferencial en otra ecuación, ya sea algebraica o también diferencial, la cual va a resultar más fácil de resolver que las ecuaciones diferenciales de partida. De esta forma, como quiera, transformamos nuestro problema original en un problema más sencillo. Resolvemos el problema transformado y luego calculamos la transformada inversa de la solución del problema transformado, con la esperanza, claro está, que esta solución inversamente transformada sea la solución de nuestro problema original. En bastantes casos se convierte en realidad y conseguimos que este procedimiento se pueda resolver de nuestro problema original. Esquemáticamente lo que estamos diciendo se puede resumir en la imagen que vemos ahí. El problema original, como quiera, pasa a un problema transformado y de allí a una solución del problema transformado
y esta con la inversa como quiera se da la solución del problema original. ¿Por qué usamos la transformada de Laplace? Porque esta como quiera proporciona una forma sencilla de resolver problemas que vienen de las ciencias e ingeniería, y la transformada de Laplace existe si la integral anterior converge. En caso contrario, se dice que la transformada de Laplace no existe. ¿Por qué es importante controlar un proceso? Porque incrementa la productividad, seguridad, mejora la calidad, reducir el tiempo de manufactura y certificación en el mercado internacional. Tenemos lo que son las propiedades y teoremas. Tenemos algunas propiedades como son la propiedad de linealidad de la transformada de Laplace. Esta define a la transformada de la suma de funciones como la suma de subtransformadas, dada por dos funciones, vemos ahí ft, gt, que se requiere determinar la transformada de la suma de las funciones. La transformada de Laplace se distribuye sobre la suma o resta y saca constante que multiplica, y también ahí tenemos lo que es la versión inversa de la misma propiedad. Como segunda propiedad tenemos la propiedad de traslación en S. Nos indica cuando el proceso tiene un retraso en el tiempo. Si la transformada de Laplace, el que vemos en la fórmula, existe, pero cuando S es mayor que el infinito. Ya, la transformada de Laplace se convierte en un factor exponencial en la traslación de la variable S. Tenemos el teorema de transformada de la derivada. La transformada de la derivada primera de una función es igual a la transformada de la función sin derivar, multiplicada por S, menos el valor de la función sin derivar para t cuando es igual a 0. El teorema de multiplicación. La demostración de este teorema es muy sencillo. Bastará con derivar la función como quiera fs, usando la definición de la transformada de Laplace e intercambiando el orden de integración y de la derivación. Teorema de la transformada de la integral. La transformada de la integral de una función es igual a la transformada de la función dividida por S, más el valor acumulado de la integral cuando t es igual a 0, y también esta se divide para S. Propiedad de escalamiento en el tiempo. Esta función está escalada en el tiempo y está definida también por f, de tal manera que su transformada es la fórmula que vemos allí. Teorema del valor inicial. Sea ft una función seleccionalmente continua en el intervalo como quiera de 0 a infinito y cuya transformada de ft existe. Entonces podemos conocer su condición inicial en t es igual a 0 mediante la propiedad que vemos allí. Teorema del valor final. Nos indica el valor en el cual se estabiliza la respuesta, sea una ft, función seccionalmente continua en el intervalo también de 0 a infinito, con la transformada fs, entonces podemos conocer la f infinita por la relación que vemos en la fórmula. Teorema de la integración real. Si ft es el orden exponencial, entonces existe la transformada de ft y esta está dada por la fórmula que se ve allí, y como última propiedad tenemos la transformada de una función periódica. Este ft es una función periódica con el periodo de la t mayúscula. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la inversión de la transformada de Laplace. ¿En qué se aplica o en qué campo es mucho factible esto? Como ya lo había dicho la compañera, es una de las áreas de la ingeniería que se realizan análisis de inversión de capital. También se dice que la transformada de Laplace puede usarse como una herramienta para calcular el valor presente de flujos de efectivos, y también ayuda a predecir el comportamiento de ciertos aspectos económicos, financieros, mostrándonos la viabilidad de nuestra inversión. Explicar la aplicación de la expansión de fracciones parciales utilizada en la inversión de la transformada de Laplace. Bueno, aquí vamos a representar un ejercicio, la cual yo me basé para realizar esta explicación paso a paso cómo es que se realiza. Lo que primero se hace es tener el ejercicio de la transformada inversa, como vemos ahí, de 3s más 2 sobre s por s al cuadrado más 4. Lo que se realiza en el primer paso es separar la ecuación en dos fracciones parciales. Como podemos ver en el denominador, tenemos dos factores, lo cual va a pasar, como vemos abajo, va a pasar s más s al cuadrado más 4, dividiendo uno de cada de los factores, ¿no?
Como segundo paso, tenemos que los denominadores hay que igualarlos a cero, despejando a cada uno, lo cual estos van tomando valores reales que se podrían llamar como constante, o si en tal caso se obtiene una raíz cuadrada negativa, tendremos presente que esto va a ser un resultado imaginario. Como vemos, tenemos el tercer paso. Mediante las fracciones parciales se multiplican de forma cruzada en X, mientras que la parte inferior se va a multiplicar denominador con dominador. O sea, como ya tenemos ahí el ejercicio 3S más 2 sobre S por S al cuadrado más 4, que era la ecuación principal que teníamos, y ya realizando con las constantes que estaban en la parte superior, que tenemos A sobre S más BS más C sobre S al cuadrado más 4. Esta realizando la multiplicación respectiva de forma cruzada, tenemos 3S más 2S al S cuadrado más 4 igual la multiplicación respectiva, como habíamos hablado, A por S al cuadrado más 4 más S por BS más C sobre S por S al cuadrado más 4, realizando la respectiva multiplicación denominador con denominador. Pasamos al cuarto paso, que esta es una de las ventajas que se puede obtener en estos casos cuando se realiza la multiplicación cruzada. Se pueden eliminar estos denominadores. Como vemos, tenemos en la parte inferior S por S al cuadrado más 4 y en el igual S por S al cuadrado más 4. Lo que si lo hacemos como la otra manera, si lo pasamos estos valores a multiplicar, de igual manera se van a simplificar. Por eso lo eliminamos de esta manera, ya cruzando los denominadores con denominadores, la cual tenemos un resultado 3S más 2 igual a A por S al cuadrado más 4 más S por BS más C. Como quinto paso, ya teniendo esta ecuación, lo que procedemos ahora es multiplicar y reunir términos semejantes. Como vemos, multiplicamos el primer factor, la A sobre el primer factor más el otro factor que sería el 4. O sea, tenemos una ecuación 3S más 2 igual a S cuadrado más A 4A, que es la realización de la multiplicación, más BS al cuadrado más CS. Aquí realizamos los términos semejantes, lo cual nos quedaría 3S más 2A más B sobre S al cuadrado, por S al cuadrado más CS más 4A. Como sexto paso se debe realizar una balanza donde al final tendremos un sistema sencillo donde se va a proceder a encontrar los valores de cada uno. Lo que aquí se realiza es buscar el valor de A, el valor de B y el valor de C, ya que con esto podemos solucionar la transformada inversa con los resultados que podemos obtener encontrando el valor de cada uno de estos. Y como último paso reemplazamos la transformada inversa con los valores encontrados a nuestra ecuación. Después se debe solucionar separando estos valores como una constante. Como ya tenemos en la parte superior la transformada inversa de 1/2, que es el valor de A, más la transformada inversa de menos 1/2, que es el valor de B que encontramos, y por S más 3, que es el valor de C que encontramos. Aquí se puede ver que en la parte izquierda de la ecuación, la parte inferior, tenemos 1/2 de la inversa de la transformada inversa, lo cual esto se dice que 1/2 por la transformada inversa de 1, entonces de 1/2 respectivamente es valor 1. Y ahí después tenemos que en este caso nos indica que tenemos una transformada inversa del coseno, donde tenemos el valor 4, lo cual procedemos a sacar la raíz cuadrada, lo cual quedaría la manera menos 1/2 del valor B encontrado por la transformada inversa de S cuadrado más 4, lo cual nos quedaría al final que 1/2 menos 1/2 del coseno de 2 por t. Y así mismo realizamos con el valor de C, que tenemos la transformada inversa por 3 sobre 2 al cuadrado más 4, lo cual en este aspecto tenemos algo ícono que en este caso tenemos la transformada inversa de seno.
siempre y cuando tengamos el 2 siempre y cuando tengamos el 2, pero como en este caso que tenemos el 1, debemos imaginar que se cambia a 2. Así para también sacar la raíz cuadrada de 4 para poder obtener nuestra transformada inversa. Ahí en la parte, la tercera ecuación, ahí reemplazamos el 1 por el 2 y le pasamos a dividir al 3 para realizar los respectivos cálculos y al final nos sale 3 sobre 2 por seno de 2t. Y ahí al final obtenemos el resultado de la transformación inversa de la ecuación primera que tenemos, que es ft igual a 1 medio menos 1 medio de coseno por 2t más 3 medios de seno por 2t. Bueno, ya, como tenemos a continuación, vamos a explicar un ejercicio aplicando la transformada de Laplace. El ejercicio dice lo siguiente: se tiene un proceso, como muestra la figura, tiene un flujo de entrada que cambia repentinamente de 5 metros cúbicos sobre minutos a 15 metros cúbicos sobre minutos. Primero, ¿cuál es el objetivo? Determinar cuál es la altura del tanque final que alcanzó al estabilizarse. Segundo paso, tenemos el esquema. El esquema vemos cómo el flujo ingresa por la parte de arriba. Tenemos un área de 2 metros cuadrados. Tenemos el volumen del contenido, que sería la altura inicial, que sería de 10 metros. Tenemos un valor R, que sería el de la válvula, que es de 2 minutos sobre metros cuadrados. Y tenemos el valor de salida, que sería 5 metros cúbicos sobre minuto. Para proceder a los cálculos, primero definimos que h es la altura inicial y q va a ser nuestro caudal. En este entonces, nosotros representamos a r como nuestra variable de la válvula y a la área que tenemos. Esta la vamos a igualar al valor s y le sumamos 1. Despejamos cuánto es el valor del caudal. Sabemos que tenemos un flujo inicial de 5 metros cúbicos sobre minutos, y va a aumentar repentinamente a 15. Entonces hacemos la diferencia, le restamos el 15 menos el 5, nos queda una magnitud de 10 metros cúbicos sobre minutos. Este va a ser nuestro valor en función del tiempo. Este lo reemplazamos en la ecuación inicial, despejando que el caudal va a pasar a multiplicar, es decir, de estar dividiendo va a pasar a multiplicar. Y reemplazamos los valores como lo podemos ver. Después, ¿qué aplicamos? Vamos a aplicar el teorema del valor final. Cuando S tiende a 0. Reemplazando la ecuación, el límite de S es igual a el límite de S que multiplica a R, que está dividiendo, a RS más 1 por 10, que es la magnitud, dividida para S. Entonces, reemplazando los valores y aplicando el teorema, como sabemos que S va a valer 0, es decir, toda la parte de lo que está en el denominador se va a ir, dejándonos que 10 va a multiplicar por R. Como sabemos que R es nuestro valor que nos lo da el ejercicio, automáticamente nomás lo reemplazamos y multiplicamos a 10, que es la magnitud, por R, que es nuestro valor de válvula, y nos queda 20, que sería nuestro valor de altura final. Esto quiere decir que ante un cambio de escalón de un flujo de entrada de magnitud 10, la altura que tendrá en cambio va a ser de 20 metros con respecto a su valor inicial. Es decir, que se duplicará la altura, en este caso. Aquí tenemos otro ejercicio, pero este es más que un ejercicio, es un modelo matemático representado de la siguiente manera, aplicando lo que son las transformadas de Laplace. Como podemos ver, aquí tenemos un automóvil y lo que le vamos a determinar es cuál es el modelo matemático para representar la suspensión de ese automóvil, teniendo una fuerza de entrada y un desplazamiento de salida hacia el sistema. Para el cálculo nosotros debemos aplicar lo siguiente. Primero, la sumatoria de la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Esa va a ser nuestra función y esa va a ser nuestra ecuación a transformar. Entonces, definimos que F en función del tiempo va a ser igual a K por Z,
que está en función del tiempo también, menos B, que va a estar sobre dz en función del tiempo sobre la derivada del tiempo. Esto va a ser igual a la masa duplicada del desplazamiento por z en función del tiempo sobre la derivada en función del tiempo al cuadrado. Entonces, ¿qué hacemos? Aplicamos lo que nuestros compañeros dijeron en antes, quedando que f en función del tiempo menos kz en función del tiempo menos bs z en función del tiempo. ¿Por qué aumentó la s? La s aumentó debido al algoritmo de Laplace para definir nuestra ecuación y dejando afuera lo que es la derivada. En ese entonces nosotros reemplazamos y dejamos los términos semejantes en un solo miembro, aplicando las debidas multiplicaciones, y nos va a quedar que f es igual a zs, que va a multiplicar a ms al cuadrado más bs más k. Esa zs nosotros la vamos a pasar al otro miembro, es decir, va a dividir, pero como nosotros queremos esa función de principal, lo que hacemos es la inversa, es decir, que la z que está dividiendo pasa a ser numerador y la f pasa a ser denominador, dejando que nuestro valor, que era ms, que debía estar en el numerador, pasa al denominador dividido para lo que es el 1. Y esa va a ser nuestra función de transferencia. Como podemos ver aquí en la gráfica, tenemos que en la entrada, en el bache, va a ser una secuencia lineal. Mientras que ya en la salida, en el desplazamiento del coche, va a haber un movimiento ondulatorio, debido a los cambios que va a tener en el desplazamiento y en lo que es la vía. Es decir, aplicando lo que es la transformada de Laplace, cada término en condiciones iniciales igual a 0, nos va a quedar lo que vemos ahí. Y como segundo modelo matemático tenemos un circuito eléctrico, en la cual tenemos que va a tener una resistencia, una entrada y un voltaje de salida. Entonces, nosotros aquí, a diferencia del anterior, tenemos que el voltaje de entrada en función del tiempo va a ser igual a la transformada de Laplace en derivada del tiempo sobre la derivada del tiempo, más una resistencia inicial en función del tiempo, más 1, el voltaje que vamos a tener en la integral de intensidad en función del tiempo en la derivada del tiempo. 1 sobre C va a ser igual a la integral de I en función del tiempo en derivada del tiempo. Eso nos va a ser igual a lo que es el voltaje de entrada. Aplicando ya la transformada nos va a quedar la siguiente ecuación. E en función de voltaje de salida en función de segundos igual a Ls por la intensidad del circuito más la resistencia por la intensidad en función del tiempo más 1 sobre Cs que multiplica a Is en función de que esa va a ser nuestro voltaje de entrada. Combinando las ecuaciones vamos a tener lo siguiente. El voltaje de salida que vamos a tener en el primer caso va a ser igual a la transformada en función por S, que multiplica a CSE, que es el voltaje de entrada, más la resistencia por el voltaje de entrada, más 1 sobre CS por el voltaje de entrada. Vamos a eliminar lo que es el CS, despejándolo y multiplicándolo por cada uno de los términos, para así eliminar el denominador, lo que nos va a quedar una ecuación más reducida, que sería el voltaje de salida igual al voltaje de entrada, que multiplica por S, que va a multiplicar por Ls al cuadrado más resistencia por S más 1. Haciendo el mismo artificio de antes, lo que está multiplicando pasa al otro lado de dividir, y como queremos eso arriba, lo vamos a hacer la inversa, nos va a quedar una función como esta. El voltaje de entrada del sistema sobre el voltaje de salida va a ser igual a 1, que divide a lo que es
la transformada por CS al cuadrado más RCS más 1. Y esa va a ser nuestra función de transferencia. Como podemos ver, aquí también tenemos dos gráficas, un flujo de entrada de corriente y un flujo de salida de corriente. Nuestro flujo de entrada de corriente vemos que es un flujo lineal, mientras que nuestro flujo de salida ya es un flujo logarítmico, debido a que vamos a tener una variación dependiendo de las resistencias y la intensidad de la corriente. Muchas gracias.